Bendiciones para todos en esta hora. Vamos a la palabra del Señor en este primer día de Acción de Gracias, segundo video, la meditación, la palabra. En la mañana tuvimos el tiempo de oración y ahora tendremos este tiempo de meditación de la palabra y también oración. Estaremos dándole gracias a Dios porque son muchas las razones que tenemos para agradecerle. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Hay situaciones que nos parecen muy difíciles, nos parecen muy adversas, nos parecen muy complicadas y a veces pensamos, ¿y por qué está pasando? A veces pensamos, Dios se olvidó de mí. A veces pensamos que de pronto nuestro pecado es tan grande o que hemos sido tan malos que no merecemos una respuesta de Dios. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos adversos, hay veces que es más grande la preocupación, la angustia, el desespero, que la paz y la serenidad de que Dios está ahí por medio obrando. Y cuando eso pasa, déjeme decirle que hay muchas razones. Una de ellas es que nuestra fe se ha debilitado. Esa es una de las razones. Nuestra fe se ha debilitado. Tenemos fe porque hemos visto a Dios obrar. Tal vez hemos sido sanados de alguna enfermedad. Tal vez hemos sido librados de alguna situación complicada en tiempos anteriores. Y tal vez hemos visto a Dios obrar en algún familiar. Pero cuando viene el momento adverso, el momento difícil, nos pasa lo que le pasó a Pedro cuando fue a caminar sobre el mar. Apenas vio el viento y las olas, su fe se debilitó. Por eso Jesús, cuando lo sacó, le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, tenía fe, pero se había debilitado su fe. Y le dijo: poca fe. No le dijo: hombre sin fe. No le dijo: ¿qué pasó? No tienes fe, sino hombre de poca fe. Su fe se había debilitado. Y hay veces que eso es lo que pasa. Vemos los problemas, vemos las adversidades, vienen las angustias, vienen las dificultades y nuestra fe se debilita. A veces vemos más grande el problema, a veces vemos más grande el dolor que la salud, que la bendición, que la vida, que el alimento, que todo lo que Dios nos ha dado en el transcurso de nuestra vida. Y podríamos darnos cuenta que Dios no nos ha fallado si empezáramos a meditar. Pero entonces nuestra fe se debilita al ver el problema. Esa es una de las razones. Pero ese problema tiene un propósito muchas veces. Enseñarnos, corregirnos, renovarnos, muchas razones. Y aquí dice que todas las cosas, es decir, hasta esos problemas, hasta esas adversidades, hasta esas lágrimas que has tenido que llorar durante este año, obran para bien a los que aman al Señor. O sea, si tú amas al Señor, esto obra para bien, para bien.
Segundo aspecto que pasa cuando el problema, cuando la angustia, cuando la tristeza, cuando la adversidad, cuando la aflicción, perdón, es más grande, es que también nos sentimos pecadores delante de Dios. Y tal vez lo hemos hecho, hemos cometido algún error, tal vez sí hemos fallado, pero en este caso nos sentimos tan pecadores que por eso es que está pasando. Nos hemos enfermado porque el pecado nos trajo enfermedad, nos hemos endeudado porque el pecado nos trajo ruina, nos hemos peleado con la familia por el pecado, y aquí es donde yo quiero mirar, porque a veces pasa es cuando la palabra no es para mí sino para otro. Es decir, cuando yo no lo estoy diciendo para mí, sino lo estoy diciendo para otro. Entonces alguien me dice, no, es que me está pasando esto, corríjase, mire que es su pecado. Y hemos mal enseñado, hemos enseñado mal, y hemos engañado a veces los que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de que si algo te está pasando es por el pecado. Pero aquí no dice que las cosas obran para los que pecan, sino obran para bien. Todas las cosas, aun las cosas adversas, obran para bien a los que aman al Señor, y termina diciendo estos a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé si te sientes llamado. Yo no sé si te sientes llamada. Yo no sé si sientes que Dios te ha llamado. O simplemente viniste a la iglesia porque no tienes nada más que hacer. Yo no sé en qué condición te encuentras, pero si tú tienes un llamado, estás en el propósito de Dios, y conforme a ese propósito eres llamado y amas al Señor, y todas las cosas obran para bien. Pastor, pero es que perdí mi empleo, de pronto Dios tiene algo mejor. Pastor, pero es que mire que Dios tiene algún propósito mejor. Pastor, mire que es que esta enfermedad, y que si Dios quiere, mire, yo he visto casos donde a veces la persona llega a la clínica por una enfermedad, por un dolor, por alguna cosa, que esa no es tan grave, pero allí se dan cuenta que sí tenía algo más complicado, y Dios permitió todo esto para que te atendieran a tiempo. Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Pastor, mi esposo se fue, mi esposa se fue. Deja todo en las manos de Dios. Si ese hogar está en los propósitos de Dios, él reconocerá, ella reconocerá, y habrán cambios para mejorar. Analízalo de esa forma. Analízalo en ese estilo de vida, de que todo obra para bien, todo lo que tú hagas, todo lo que pase, obra para bien, es para bien a los que aman al Señor. Y si tú amas al Señor, entonces las cosas vienen para bien, son para algo mejor, no solamente para bien, sino para algo mejor. Y hay veces nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Cómo voy a creer que un accidente en la calle, un accidente de trabajo, un accidente de tránsito, un accidente en casa, sea una bendición? Posiblemente lo sea. Hay veces he conocido testimonios de siervos de Dios que han tenido un conflicto, un problema en la iglesia, en la congregación, y han tenido que salir, y han salido en conflicto. Y esto trae aflicción, esto trae preocupación, esto trae tristezas, y a veces nos sentimos mal. Pero cuando es que Dios permite que las cosas pasen así para salir
a algo mejor, a veces un ministerio más grande, a veces un liderazgo mayor, a veces en un sitio mejor, qué sé yo. Después dice, oiga, si no hubiera sido por ese problema, yo no estaría aquí. Si no hubiera sido por ese empleo que perdí, donde ganaba apenas el mismo, yo no estaría aquí donde estoy ganando un poco más. Si no fuera allí donde era un trabajo esclavizante que me estaba hasta enfermando, yo no estaría aquí donde estoy ahora. Entonces, no siempre las adversidades son frutos del pecado. No siempre las adversidades son frutos a veces sí son motivos, son frutos de nuestras malas decisiones. A veces sí son motivos, a veces sí son resultados de malos hábitos alimenticios, entonces nos enfermamos. Pero ¿hasta qué punto? No siempre las adversidades, no siempre las complicaciones son frutos de una mala vida que estemos llevando. Y aquí quiero hablarle al pastor, al líder, al maestro, al que tenga un liderazgo en la iglesia y que me esté viendo en este momento o que me esté escuchando, que esté acá. Si esa es tu forma de aconsejar, estás equivocado. En cambio, si tú le dices, mira, espera, hay que mirar qué propósitos tiene Dios. ¿Bajo qué propósito Dios permite que esto haya pasado? Hace unos años ya, más o menos como unos 25 años creo yo, no, hace como unos 22, 23 años, un pastor de renombre, muy reconocido acá en nuestra nación, fue víctima del conflicto armado de nuestra nación, estuvo secuestrado. Entonces, muy fácilmente se podría llegar a pensar, ¿qué pasó? El pastor picó, el pastor falló, ¿hasta dónde el pastor tal cosa? Y mire lo que está pasando ahora con él. No, yo creí, y sí, yo supe que muchas personas llegaron hasta inclusive a juzgar su ministerio porque le estaba pasando algo. Pero el día que él fue liberado, todos los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, todos los medios de comunicación estuvieron allí en aquella congregación cubriendo la noticia, y algunos pasaban parte del mensaje, del testimonio que él estaba testificando allí de su liberación y de su tiempo de cautiverio, y en cada palabra que él daba había palabra. Y hubo palabra a nivel nacional. No sé, porque el pastor tiene medios de comunicación, pero no sé si alguna vez él había dado una transmisión, una palabra que hubiera sido transmitida a nivel nacional o a un nivel hasta internacional de una forma así. Entonces Dios tenía un propósito. Fruto de ello, hoy su congregación es tal vez 3, 4 veces más grande de lo que era en aquel entonces. Está en otro sitio más amplio. Y he escuchado de muchas personas que llegaron a los pies de Cristo a través del testimonio de lo que pasó allí. Entonces, no era fruto del pecado, no era fruto sino allí había un propósito de parte de Dios. Todas las cosas obran para bien. Tercero, el tercer aspecto es como más inquietante. Creemos nosotros que Dios nos ha abandonado. O sea, ya no es solamente se debilitó nuestra fe, ya no es solamente nos condenamos, nos juzgamos por nuestro pecado,
sino ahora estamos culpando a Dios. Es Dios que nos ha abandonado. Dese cuenta que allí en la cruz del Calvario Jesús vivió esa experiencia y levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre no lo había abandonado. Es decir, no hubo un abandono. A quienes nos están escuchando les pedimos disculpas, pues en la temporada que estamos es muy fácil que los vecinos pongan música y hay establecimientos que colocan música, entonces se alcanza a sentir. Eso nos pasó el 24 con la predicación en la tarde y ahorita también nos pasa y nos afecta. O se afecta el sonido, la transmisión, y esto viene, no vayan a pensar que es que estamos armando una discoteca, viene desde afuera. Y en esa palabra, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay veces la adversidad me hace sentir que Dios no está conmigo. La adversidad me hace creer que Dios no está aquí. Y vean lo que hemos hablado, de que Dios está en cada momento. Es que cuando Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días, está hablando de los días alegres y de los días tristes. Pero también viene ese momento en el que no, Dios me abandonó, Dios no está conmigo. Mis oraciones no las escucha Dios. Y creemos eso. Y nos sentimos en esas condiciones. Y déjeme decirle, Dios está tan pendiente de tu oración, Dios está tan pendiente de tu clamor, Dios está tan pendiente de ti, como lo está del que en estos momentos está riendo y en toda posición de alegría y de bendición. Y no creas que los momentos difíciles son maldición y que la maldición es tan grande que Dios ya no te escucha, que Dios te odia. Lo hemos sentido, yo lo he sentido, nos hemos sentido abandonados por Dios. A veces el engaño hace que sintamos así. No sé a quién le ha pasado como nos pasó a nosotros y como me pasó a mí. Es que Dios me dijo que me alejara de usted, es que Dios me dijo que no, con usted no, es que Dios me dijo, y es que Dios me dijo, y ya tanta situación, algunas veces llegué a decirle: Dios, sí, así como tú le dices a todos que se alejen de mí, pues fue que tú también te alejaste de mí. Yo lo hice, yo lo sentí. Y por eso lo que estoy predicando es lo que he vivido y lo que Dios me ha permitido pasar por procesos difíciles. Y ahora en este momento puedo decir: Dios no te ha abandonado. Si Dios te hubiera abandonado, estuvieras en las peores condiciones. Pero tienes vida, tienes salud, tienes esperanza. Eso quiere decir que Dios no te ha abandonado. A veces nos sentimos así en medio de la adversidad. Y si tú lo has sentido, solamente reflexiona, pídele perdón a Dios y sigue adelante, porque todas, absolutamente todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Cuarto aspecto, y ya para terminar. Dios quiere enseñarnos a través de las situaciones difíciles. Yo he escuchado personas decir: mire pastor, es que yo tenía esta situación de que de pronto yo tenía estos hábitos alimenticios, tuve alguna situación de salud y allí me hablaron, me explicaron y tuve que cambiar los hábitos alimenticios. Hay personas que a veces en el momento difícil es donde se dan cuenta la calidad de familia que tienen y dicen: uy, gracias a Dios, porque así pude ver la esposa, el esposo, los hijos que tengo, la mamá, el papá que tengo, la persona que está conmigo. Dios tenga misericordia de aquellos que a veces tal vez nos aumentan la música,
No sé si lo hacen inconscientemente, pero se mete la música hasta acá. Y es que hay un establecimiento también allí que vende sonido y de pronto a veces lo están ensayando y todo esto nos hace sentir el ruido de la música. Y también le damos gracias a Dios por ello, ¿no? Que Dios los bendiga. Y todas estas cosas, Dios tiene un propósito. Nosotros en el 2015 vivimos una etapa en la cual yo me llegué a sentir rechazado por Dios. Pero era una etapa difícil y a eso se le añadía que algo de este propósito educativo que nos manejamos en la fundación no se iba a realizar, no se iba a cumplir. Y el resultado de todo eso fue que Dios nos dejó a nosotros como directores. ¿Eso qué quiere decir? Que Él tenía un propósito, todas las cosas obran para bien, permitió todo lo que pasó para un bien, lo permitió para bien. Inclusive, con el tiempo me enteré que sirvió para bien, hasta inclusive para bien de la persona que estaba allí trabajando con nosotros, que manejaba el programa educativo. Pero yo creo que a veces cuando nos sentimos que Dios nos ha abandonado, a veces cuando sentimos que nuestra fe ha flaqueado, a veces cuando sentimos que nuestro pecado es el que nos tiene en esas condiciones, tenemos que mirar también qué es lo que Dios nos quiere enseñar, porque Dios quiere enseñarnos algo a través de los momentos difíciles. Dios te habla a través de la palabra de Dios. Dios te habla a través del mensaje que puedes estar escuchando. Dios te habla a través de un sueño. Dios te habla a través de una visión, a través de una revelación. Pero Dios también te puede estar hablando a través de las circunstancias difíciles que puedas estar pasando. Y todas, absolutamente todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestras vidas y nos permita aprender y poderle dar gracias. Yo creo que si analizamos este mensaje hoy, podemos darle gracias a Dios por las situaciones difíciles que hemos tenido, porque cuando es dar gracias a Dios, Él dice que dar gracias a Dios en todo. Entonces significa, aún por los momentos difíciles también hay que dar gracias. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, te damos gracias en este momento, bendito Dios, por cada situación que hayamos vivido difícil. Te damos gracias porque de pronto, Señor, si flaqueó nuestra fe, tú permites, Señor, que nuestra fe se fortalezca, nos puedes ayudar a fortalecer nuestra fe. Posiblemente, Señor, porque si a veces creemos que es el fruto del pecado, entonces, Señor, también nos puedes ayudar a corregir, porque tú nos quieres enseñar algo, Señor, por cada una de estas razones por las cuales han venido los momentos difíciles. También te damos gracias y te decimos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que hemos vivido durante todo este año, y pedimos la presencia tuya en el poderoso nombre de Jesús.